Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas, bienvenidos al programa La Hora del Café, La Hora del Café en su edición número 321, que comienza en estos momentos y que, como siempre, os digo, estáis invitados a escuchar y a ver. Programa número 321 que corresponde a un nuevo martes, al martes 28 de febrero, último día de febrero ya del año 2023. Estamos en riguroso directo, son las 18 horas 36 minutos. Y os voy a pedir, como siempre, que nos echéis una mano en la difusión inicial del programa, si nos estáis viendo en directo, y para que también nos echéis una mano si nos estáis viendo en diferido. ¿Que cómo se nos puede ver en directo? Pues os lo recuerdo ahora mismo. Nos podéis estar viendo ahora mismo por el YouTube de La Falange. Si es así, pues nos dais a compartir. Si nos estáis viendo por el Facebook de La Falange, dan también a compartir. Y si nos estáis viendo por el Twitter de La Hora del Café, pues le dais a retuitear. Entonces habrá más gente que se sume a esta emisión en directo y esta retransmisión en directo. ¿Que cómo se nos puede ver en diferido? También os lo recuerdo brevemente. Tenemos canales de todo tipo. Tenemos dos canales de audio, los dos con el nombre La Hora del Café, uno en iVoox y otro en Spotify. Ahí se quedan ahí dentro de unas horas tendréis ya el audio para poder escucharlo, descargarlo y demás. Y también tenemos canales de vídeo. Como sabéis, nos quitaron el canal con el nombre de La Hora del Café en YouTube y tenemos un canal ahora que se llama Café para Todos, donde también subimos ahí los programas de La Hora del Café y otra serie de vídeos de programas en los que participamos, algunos de los que colaboramos en este programa, otros vídeos bastante interesantes. Y hay que recuperar, a ver si podemos recuperar todos esos miles de suscriptores que teníamos en el otro canal. Y luego tenemos un canal en VK, en el cual también allá hay cientos de vídeos ahí de los programas de La Hora del Café y también esos que os he comentado, también otros vídeos bastante interesantes. Y en este, pues, el VK sí se llama La Hora del Café. ¿Qué tenemos también? Pues un canal de Telegram en el cual podéis ver tanto la previa del programa, podéis ver quiénes van a ser los invitados y los temas a tratar, como podéis ver también, pues, todo esto que os acabo de contar de los ficheritos donde se quedan los programas albergados para que simplemente entrando ahí, pincháis, veis y salís en todo, o sea, podéis ver absolutamente todos los canales y todas las retransmisiones, tanto de audio como de vídeo. Luego tenemos la colaboración inestimable de los camaradas tanto de La Falange como del Sindicato TNS para que quede todo esto actualizado en sus respectivas web y redes sociales. Y luego, pues, tenemos también la colaboración de los que humildemente, pues, echamos una mano a este programa. Yo, como sabéis, soy Jesús Muñoz, mi Twitter es Más Razón que un Santo y mi canal de Telegram, pues, es Jesús Muñoz, que no te engañen, o Más Razón que un Santo, también me podéis encontrar de muchas maneras. Y luego tenemos también, a la vez, pues, ¿a quiénes? A los invitados a este programa, que ahora mismo, pues, los tenemos ya en pantalla. Tenemos como estáis viendo ahí abajo en ese banner que hemos puesto, odio este tipo de palabras, banner, pero es más cortito banner que una serie de letras que están apareciendo ahí abajo. Y tenemos ahí, como veis, tanto a Fausto Eras como a Martín Estrillas. Buenas tardes, don Fausto. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, aquí esperando que los temas que vamos a tratar hoy van a ser precisamente temas relacionados, por supuesto, con la actualidad, pero lo que no está nada de más que invitados como los que tenemos hoy, que conocen bastante bien la historia reciente de España de los últimos años, no voy a decir cuántos años para no tener que desvelar la edad de nadie, pero más de 10 y más de 15, pues creo que son los invitados propicios para poder hablar de los temas que vamos a tratar con conocimiento de causa. Muchas gracias, Fausto, como siempre, por estar ahí, porque es que es invitarle y a los 15 segundos ya me ha dicho, por supuesto, que estoy allí, y así que gracias, como siempre, por estar. Soy un pobre jubilado. En otro tiempo estaría vigilando obras, joder, pero vamos, ahora no tengo por qué. Pues nada, hay que vigilar esta obra común que tenemos entre todos. Y el otro invitado, como veis también, pues es Martín Sáenz Estrella. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Se dice letrero. No hace falta complicarse la vida. Letrero que se mueve. Letrero que se mueve. Exactamente. No hay problema. Pues... Y encantado también. Yo no estoy jubilado, yo no estaría controlando obras, pero aquí estamos también. No, además, bueno, algún día hablaremos de lo que son las jubilaciones y las prejubilaciones. Pues vamos a entrar sin más dilación porque os voy a hacer un pequeño sumario de lo que queremos hablar hoy. Por un lado, estamos abordando últimamente todo lo relacionado con ese expediente de sanción que se ha hecho con la Falange, relacionado a su vez con
los actos del pasado 20 de noviembre. Como además en esta semana habréis visto por ahí un comunicado que vamos a poner, un vídeo, justo al finalizar el programa, y yo me despida y los invitados, va a quedar un vídeo en el cual va a ser el comunicado oficial, leído además por Jesús Heras, en el cual se explica bastante bien la posición de las dos organizaciones falangistas ante este atropello que dicen que hemos incumplido la ley de memoria democrática. Vamos a tratar, por un lado, este tema de esa persecución, unido a otro tema que ha surgido en las últimas horas, y es que parece inminente la profanación del cuerpo o de los restos de José Antonio Primo de Rivera. Entonces, como están íntimamente relacionados, porque ambos están, obviamente, tienen muchísimo que ver con la aplicación de la ley de memoria democrática, lo vamos a tratar juntos, os voy a pedir vuestra opinión al respecto, también voy a contar un poquito las pocas novedades que hay al respecto. Y luego los otros dos temas que vamos a tratar, uno va a ser todo lo ocurrido, o parte de lo ocurrido, y lo va a contar su protagonista, Martín Saiden Estrillas, con esa presentación del libro ETA, ni olvido ni perdón, en Vascongadas. Y el otro tema va a ser lo que nos quede de tiempo vamos a tratar el tema de la moción de censura y ese candidato maravilloso que nos ha tocado a los españoles, pues, primero sufrir cuando estaban activos y ahora que parecía que ya no estaban activos, pues le vamos a ver ahí. Precisamente los tres primeros temas que vamos a tratar, es decir, los dos relacionados con la ley de memoria democrática y el tema de si ETA está derrotada o no, parece que van a ser temas que se van a obviar en la moción de censura, porque como Tamames solamente va a ir a hablar de lo buena que es la Constitución y hablarnos de su libro de economía y demás, pues esos temas parece que no interesan, curiosamente, a aquel partido que sí que hace gala de que le interesan mucho esos temas, que es Vox. Pero ya sin más dilación vamos a empezar un poquito, como os decía, con la ley de memoria democrática. Muy brevemente, ponernos en antecedentes, por si hay alguno que no lo recuerda cómo está el tema. Entró en vigor en el mes de octubre, ya en el mes de noviembre, nuestro segundo acto, hablo nuestro, los falangistas, que fue el acto de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, al que asesinaron los mismos que han diseñado, o bueno, si no los mismos, si por lo menos los herederos políticos de los que lo asesinaron, y ahora mismo sus herederos políticos han sido los que han implantado e impuesto esta ley de memoria democrática. Y, por supuesto, esta ley sirve, aparte para manipular, pues para perseguir a todo aquel que intente sacar los pies del tiesto. Es decir, hacen una ley para manipular la historia, nos dicen cómo es la historia, cómo nos tenemos que creer, y quien se le ocurra o bien tergiversarla o bien tergiversarla según su versión, o simplemente homenajear a aquellas personas que eran víctimas, a lo mejor, de esa parte de la historia que no nos quieren contar, pues si quieres homenajear, pues catapum, que te pueden caer 150.000 euros de multa. Se ha abierto un expediente de sanción a la Falange. Este expediente de sanción está ahora mismo en el periodo de alegaciones y pues supone intentar callarnos para que no hagamos ningún acto de estas características nunca más, y a la vez, si pueden calzarnos la mayor multa que corresponda en este tema, pues mucho mejor para debilitarnos no solo económicamente, sino también a lo mejor moralmente. Y a la vez, pues como hemos comentado muchas veces, esto es una sanción administrativa que si te la meten doblada, eres tú el que tiene que recurrir si no estás de acuerdo, y vete a saber pues, cuál es el siguiente paso, porque esta ley es nueva, no sabemos cómo se va a seguir, pero no sabemos si mientras se recurre hay que pagar o no pagar, si hay que presentar un aval, etcétera, etcétera. Estos son los hechos relacionados con esto. ¿Qué es el otro hecho relacionado con la exhumación de la profanación de la tumba del jefe? Pues que, como no dan puntada sin hilo, quizá aprovechando para ahora que llegan unas elecciones, siempre estamos en periodo electoral en España, pero en esta época mucho más, como casos de corrupción que están saliendo, etcétera, etcétera, pues quizás sea el momento más adecuado. Ahora no tienen el comodín de Franco, pues vamos a sacar el comodín del Valle de los Caídos y el comodín de José Antonio Primo de Rivera, y es muy posible que intenten llevar a cabo esa profanación en las próximas semanas. Hay algunos que ya, hilando más fino, dicen que como los lunes es el día que está cerrado el Valle de los Caídos, pues que posiblemente se haga en uno de los lunes próximos. No lo sabemos. Pero sí que es cierto que hay que estar atentos,
pues bien, para si hay que hacer algún tipo de movilización, estar evidentemente atentos de lo que pueda ocurrir, y segundo, para que no pille a nadie con el pie cambiado, y si su intención era que nos enteráramos de que ayer han desenterrado a José Antonio de ahí, que no sea, que nos enteremos en eso, con ese ayer, con ese día después. Fausto, tú mismo, cualquiera de los dos temas relacionados entre sí, como tú quieras hacerlo, ¿cuál es tu opinión de tanto esta ley, que ya la has expresado montones de veces, tanto por aquí como en otros sitios, como esa aparece inminente profanación de los restos del jefe? Vamos a ver, en cuanto a al expediente famoso, vamos de contingente a mucho más que a trascendente. Vamos a ver, a mí me parece que la ley es un verdadero bodrio en todos los aspectos. Es más, es que hasta yo creo, no lo sé, y aquí tenemos a un jurista que entiende más que de estas cosas, es que me parece que hasta se puede dar la vuelta al tema. Yo creo haber leído, creo haber interpretado que este tipo de actos son siempre que representen una exaltación de los que mataron mucha gente, a muchos demócratas, del franquismo, de las instituciones que lo, etcétera, 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 siempre que se haga en loa de todo aquello. Y luego, por otra parte, dicen que y puede al mismo tiempo producir agravio, ofensa o tal a las víctimas y sus familiares. Bueno, eso también podemos decir nosotros cada vez que se haga un homenaje a la pasionaria, cada vez que se haga un homenaje a quien firmó la sentencia de muerte, etcétera, etcétera, podemos decir que, oiga, que es que me están ofendiendo a mí, que soy seguidor, familiar, llamémosle como queramos, de una víctima de la Guerra Civil y del Frente Popular, que fue José Antonio Primo de Rivera. Pero bueno, como eso por ahí no vamos a entrar. A mí simplemente leídas por lo que se han publicado, ¿no? Los textos o el texto del famoso expediente, ¿verdad? Se dice que allí se daban vivas a José Antonio Primo de Rivera. Joder, yo no sé, pero no sé, vale, yo José Antonio Primo de Rivera jamás le daría un viva. Yo creo que a José Antonio Primo de Rivera se le daban presentes, ¿verdad? Yo creo, porque eso es una cuestión de estilo fundamentalmente. Se cantaba El cara al sol, fíjate tú, una canción de odio brutal, ¿verdad? Y se levantaba el brazo sobre el brazo levantado que busca el infinito, etcétera, etcétera. Ya escribieron un artículo que hubo a quien le gustó. En comparación con el del puño en alto, que es un puño que se levanta para descargar. Nadie levanta el puño para dejarlo ahí, se levanta para descargar, mientras que el otro es otra cosa muy diferente. Por lo tanto, aquí nos movemos en el campo de la blandenguería, de la sensiblería, de la doblez de estos tipos que son incapaces de dar un paso o de plantear una postura medianamente gallarda y medianamente seria. No, ellos quieren ley, la ley sobre todo. Son burgueses en el fondo de su alma y no nos llevarán a ningún sitio. Por lo tanto, frente a esto, ¿qué hay que hacer? No lo sé. Oye, yo aquí soy un simpatizante de tercera línea, si es que la tengo, y no voy a dar lecciones de nada, pero de luego lo que me parece que hay que estar preparados para lo peor, fortalecerse, estar juntitos y preparar todas las baterías necesarias de recursos, de crowdfundings, como dicen ahora, ¿no? Como etcétera, etcétera, para hacer frente a todo esto. Porque yo no creo que esto se ha hecho. Cualquier planteamiento, cualquier aplicación de esta ley será en merma y en prejuicio precisamente de quien está hecha. Por tanto, pues sí, habrá que depositar y pico mil euros, habrá que presentar avales y todo esto, y me temo que es para lo que está presentado, porque al final la postura nuestra, el planteamiento de Falange frente a José Antonio es irrebatible, señor mío, intelectualmente es intachable. Oiga, nosotros venimos aquí a hablar no de Franco, no del glorioso movimiento nacional, eso que hable quien tenga que hablar, o en otro ámbito, pero aquí se viene y aquí a conmemorar el vil asesinato de una víctima de la guerra civil. ¿De acuerdo? Por tanto, venga, o sea, después habrá que aguantarse, habrá que hacer frente a lo que venga, pero la posición fuerte entiendo que es en todo caso la nuestra. No sé, es lo que yo veo sobre eso. Y bueno, y poco más que decir. Martín. Una cosita. Tener cuidado con lo que estés haciendo con las manos o con lo que sea, porque si oye detrás soy un ruido. Sí, un ruido permanente de toqueteo. Sí, soy yo que soy. Eres
Eras batería en tu tiempo, Las ¿no? En tu baterías, tiempo. las baterías, ¿vale? Y se nota mucho. Bueno, ¿yo qué tengo que decir? Bueno, yo creo que ya hemos hablado de esto en distintas ocasiones, especialmente la reflexión que acaba de hacer Fausto, y es verdad, ¿no? Es decir, ni siquiera, yo creo que no les preocupa lo más mínimo que esa sanción no se pueda interponer en términos legales, ni siquiera con su propia legislación, porque como tú bien decías, Fausto, la condición sine qua non para que eso sea punible tiene que ser el menosprecio a las víctimas, y la mera existencia de los falangistas, lo siento mucho por ellos, pero no es menosprecio a las víctimas. Y si lo es, entonces menosprecio a las víctimas es que me presenten un candidato a presidente del gobierno de un tío que es Tutankamón, que tiene como a gala el haber sido hermano prácticamente de sangre de Santiago Carrillo, que ese sí tiene mucho que esconder, ¿no? Entonces, si la mera existencia de eso te convierte en alguien que como digo, menosprecia o desprecia a las víctimas, pues entonces hay muchos más personajes punibles o personas o actos punibles por la ley de memoria democrática. No creo que ese sea el objetivo, o mejor dicho, sí es el objetivo, pero no el espíritu o la letra de la ley. Y por lo tanto yo creo que no se puede cumplir. Pero es que es igual, porque lo que buscan no es eso. Como bien nos recordaba Jesús, lo que buscan es efectivamente tenernos agotados por la parte más difícil para nosotros. Torcernos la voluntad es muy complicado. Torcernos la voluntad con prisiones, con persecuciones y cosas de este estilo, pues es obviamente algo a lo que ya estamos acostumbrados y que en general no funciona, no les funciona. Y ahí están los camaradas que siguen presos en el caso de Blanquerna, con más razón que un santo, con años de haber venido diciendo lo que iba a pasar y lo que ha pasado y que les da igual, y todavía tenemos al menos a uno cumpliendo día a día prisión, porque en realidad les da igual, insisto, que decir, las prisiones y las penurias nos dan igual. ¿Dónde nos aprieta el zapato? Pues obviamente nos aprieta en la parte económica, fundamentalmente porque no la tenemos. Entonces, eso es lo que pretenden, ¿no? Pretenden acogotarnos, pretenden tenernos acogidos por las cuentas corrientes, si es que las tuviéramos, o por las pocas propiedades, pisos o cosas que puedan tener nosotros en nuestras familias, y tenernos acongojados por ese tipo de cosas. Y ahí, desgraciadamente, el procedimiento administrativo es mucho más complicado, porque primero te sancionan, como bien decía Jesús, primero te sancionan, después recurres ante la autoridad que te ha sancionado, y por lo tanto cabe esperar que se vuelvan a pronunciar en el mismo sentido, porque si no, no tendría lógica, ¿no? Que tú abras un expediente, que ese expediente tenga un periodo de alegaciones, que tú alegues lo que corresponda para decir, oiga, que no corresponde la sanción, y te sancionen, pues no tiene mucho sentido que el recurso que se ponga con posterioridad vaya a cambiar cuando se interpone ante la misma autoridad que acaba de ponerte la sanción, que ya había sido alegada. Así que lo probable es que primera y segunda vez van de suyo en el primer paquete. No me sé exactamente cómo funciona, pero yo creo que solamente ese hecho ya implica efectivamente el depósito de al menos los avales o las garantías suficientes del carácter económico de la sanción, ¿no? Que es el único que buscan, como digo. Y ahí pues nos pueden hacer daño, obviamente nos pueden hacer daño. Pero tampoco va a funcionar. Si nos fijamos, esto está referido al 19 de noviembre. Después se ha producido el de Matías Montero, también ha habido un acto de la División Azul, que son los dos están siendo perseguidos. En los próximos días tendremos actos en Valladolid y abajo, como después Jesús nos recordará en la agenda correspondiente, y se va a seguir igual, porque como bien decías, de gritar presente a nuestros caídos, o decir arriba España, o incluso alzar la mano en el saludo romano, el saludo ibérico o el saludo falangista, e incluso si les apeteciera llamarlo saludo fascista, no son delitos que yo recuerde todavía en este país, no son delitos y no es punible. Y si a alguien le ofende, lo único que les digo es que se dé la vuelta o que cierre los ojitos, que le vamos a hacer, porque no es punible. Pero como digo, la búsqueda del asunto no es esa. La búsqueda del asunto es, como digo, pues tenernos acogotados. Y eso enlaza con la segunda parte, ¿no? Con que esa misma ley que pretende acogotarnos y que pretende tenernos absolutamente constreñidos,
pues aprovecha la coyuntura para seguir haciendo movimientos ante la opinión pública, que sirven, entre otras cosas, para desviar las múltiples atenciones de la cascada de basura que tienen encima cada uno de estos días, ¿no? Jesús habitualmente tiene una frase en la que dice que cada uno de los asuntos queda enterrado por el posterior, ¿no? Que no tienen la gran fortuna de no tener que dar grandes explicaciones porque les dura un telediario, porque al siguiente telediario tienen que estar dando explicaciones de la siguiente y después de la siguiente, y dice, y parece que eso te tiene todo el día. No, eso tiene, la memoria es muy corta, la memoria de los españoles es memoria de pez y te tiene solo con la última. Entonces, cuando has llegado a la última, cuando la última está muy complicada, sacamos comodín. El comodín de Franco ya no les vale, porque como también nos acaban de recordar, está Mingo Rubio desde hace un par de años, pero el comodín José Antonio aún sirve. Un comodín infecto, un comodín en el que se incumplen el espíritu de esa ley, ¿no? Porque se le ha reconocido claramente a José Antonio la condición de víctima. Suelen decir de la guerra civil. No, de la guerra civil no, señor mío, del Frente Popular y los asesinos que lo mataron. Las guerras civiles no son entes autónomos que maten o que dejen de matar. Las guerras autónomas son entornos, ¿no? Y dentro de las guerras civiles hay tipos que van y matan. Y entonces a José Antonio no lo mató la guerra, lo mataron unos hijos de puta estando en prisión. Y estando en prisión, para que quede clarito, desde el mes de abril de aquel año, cuando ni había guerra ni había nada de nada, ¿no? Porque fueron sucediéndose los juicios y fueron sucediéndose las farsas una detrás de otra y lográndose las distintas absoluciones que, sin embargo, no le concedieron la puesta en libertad, por tanto sirvió para que la asesinaran miserablemente, inventándose en la última pues supuesto apoyo a una guerra civil en la que no podía participar, porque, como digo, estaba preso desde el mes de abril anterior. Pero una vez más es que les trae sin cuidado. Una vez más les trae absolutamente al fresco. No tienen el menor interés en que la historia o la realidad les vaya a tumbar un relato, ¿no? Y su relato es que ahora sacamos al fascista ese, al José Antonio ese que tan incómodo resulta, del cual hay que dar explicaciones ideológicas, del cual habría que dar cuando alguien pregunte y se acerque al altar de la Valle de los Caídos y diga, hay esta lápida que solo pone José Antonio, que no hace ningún tipo de referencia ni a sus apellidos, ni a su doctrina, ni a su nada. Ese José Antonio, ¿quién es? Ay, amigo, es que es lo más grave que le pasa a esa lápida, que tengas que contestar quién es, ¿no? Y cuando tengas que contestar quién es y tenga tanto contenido detrás, a alguien se le abran las carnes, ¿no? Y cuando digas que ese José Antonio no te lo puede contar él porque fue asesinado en sus primeros 33 primaveras, pues todavía le será más grave. Y eso es lo que no pueden soportar. De manera que cumplen con los dos objetivos: acabar con esa memoria real, esa memoria de personas que les resultan incómodas porque están por encima de cualquier personaje miserable a los que ninguno llegamos a la suela de los zapatos, por supuesto, por un lado, y por otro porque, oye, así los tíos Paco, tíos Pepes y tíos no sé cuántos que se dedican a meterse cocaína por las narices y a robar y a visitar el Parlamento, pues oye, pasan a un segundo plano porque así movemos las vísceras de los viscerales, las vísceras de aquellos que disfrutan, pues como han hecho siempre, removiendo cadáveres en el 36, removiendo cadáveres en el 31, removiendo cadáveres cada vez que tienen oportunidad. Es una pasión lo que les afecta para abrir tumbas, y si no tienen gente para abrir tumbas, los matan, los asesinan, y así ya tienen nuevas tumbas para poder seguir abriendo en el futuro. Yo si me permitís en esto, claro. en este aspecto que ha tocado Martín de la profanación de la tumba, etcétera. Yo leí que debió ser el año pasado, algo ya que se comunicó, que también comunicó Falange y tal, que decían que bueno, que el gobierno, concretamente creo que era Bolaños el que estaba llevando esto, que estaba tratando con la familia para hacerlo de la forma más. Vamos a ver, yo aquí una cosa, que que los restos de José Antonio Primo de Rivera sean entregados a su familia, no quiero decir absolutamente nada, ¿verdad? Los que hemos aprendido un concepto de España fundamentalmente a partir de lo que José Antonio Primo de Rivera nos desarrolló y nos enseñó, nosotros le vamos a estar homenajeando siempre donde haga falta, estén sus restos allí o no estén. Para mí, los 20 de noviembre son los 20 de noviembre. Entonces, oiga, usted no puede pretender con esto echar simplemente tierra al asunto. Esa sería una parte inicial. Decir, bueno, venga, que no se hable más del tema. Fuera, ya no está. Otra podría ser la que estáis diciendo precisamente de que aprovechando la cuestión electoral aparezca el comodín de Primo de Rivera. Y sobre todo, además, aquí hay una cosa.
por mucho que la familia, etcétera, etcétera, que parece que no tiene un interés demasiado, me da la impresión, demasiado fehaciente en que esto vaya por ciertos caminos, en fin, la memoria de nuestro tío, si no, no, vamos a ver, si el que dijo que todo aquello, todas esas cosas que nos conocemos y que sabemos también, de amamos a España porque no nos gusta, de todas estas cosas, etcétera, si esto lo hubiera dicho un tal Pepe Pérez, nosotros seríamos seguidores de Pepe Pérez. Que aquí lo que importa es el mensaje, aquí lo que importa es la enseñanza, aquí lo que importa son los principios. Es decir, que nadie pretenda utilizar el tema para, bueno, ya se acabó, no está. No, que nosotros no somos José Antonianos porque José Antonio fuera José Antonio Primo de Rivera o falangistas, lo somos porque dijo lo que dijo. Porque si hubiera dicho otra cosa, no estaríamos con él, no estaríamos siguiéndole. Yo creo que esto también conviene dejarlo claro. No vaya a ser que sumido el tema en el ámbito de la familia, porque claro, la familia. Bueno, a mí la familia me importa un cuerno, dicho sea con todos los respetos. Seguirá siendo líder y guía de mucha gente más allá de su familia. Eso creo que debemos tenerlo claro. Claro, es que José Antonio no es patrimonio de su familia, desgraciadamente. Eso es como si alguien pretendiera decir que Lope de Vega, que no sé, que Don Pelayo, o Que que Isabel la Cervantes, Católica, Cervantes o Isabel la Católica, o Benito Pérez de Galdós, me da igual, que cualquiera de ellos, cada uno en sus áreas de influencia, son propiedad o titularidad de las familias. Pues lo lamento, pero no, cuando uno trasciende por lo que trasciende en su entorno inmediato, pues hombre, la familia tiene algunas cosas que decir, pero ni todas ni la última palabra, ¿no? Pero es igual, porque en este juego la familia se escudó, y hubo quien fue comprensivo con ello, se escudó en el hecho de que con eso evitaban o tratarían de evitar un espectáculo como el que se planteó con la exhumación de Franco. Bueno, yo creo que la exhumación de Franco no fue un espectáculo, para empezar. Ni siquiera en el momento de la profanación del cadáver de Franco lograron lo que ellos pretendían, porque le salió el tiro por la culata. No pudo ser más impresionante la dignidad del cadáver frente a la indignidad de los que estaban a su alrededor, y no me refiero obviamente a su familia, sino a los oficiales que se daban la vuelta en helicóptero y aquellos que tenían que permanecer en silencio mientras rendían unos mínimos honores, etcétera, etcétera. Yo creo que hasta muerto el caudillo fue capaz de mantener una dignidad infinitamente mayor que aquellos que le profanaban, y esa es una realidad incontestable. Pero es que en el caso de José Antonio, que se pretendía supuestamente a raíz de la familia, se pretendía evitar, como digo, un espectáculo que no se había dado antes y que no tendría por qué darse ahora, porque si grande era la dignidad del caudillo en su féretro, me excuso deciros, la de José Antonio, ¿no? La de José Antonio entre sus huestes, ¿no? Las de entonces, las de hoy, las de mañana, ¿no? Pero resulta que, y hasta donde yo llego, los permisos necesarios para que fuera la familia y a instancias de ella, de quien se produjese esa exhumación para evitar precisamente el cachondeo, pues se les ha negado. El Ayuntamiento del Escorial negó los permisos necesarios para procederse a la exhumación. ¿Por qué? Pues estoy convencido, porque lo quieren hacer como lo quieren hacer, porque si no, no puntúa, porque si no, no logran establecer un mecanismo electoralista de comodín, de sacarlo en las fechas oportunas para tapar basura y para mover la parte más visceral de los miserables que disfrutan, como digo, de moviendo cadáveres. De manera que no se ha hecho y no se ha logrado el objetivo de algo que no era, que era de patrimonio universal o por lo menos hispano, sino que además se va a seguir haciendo, se va a tratar de pretender seguir haciendo el espectáculo, porque lo que se pretendía no se ha logrado. Yo, si me permitís, para finalizar momentáneamente este tema, porque me temo que la semana que viene o la otra, o todas, vamos a tener que seguir hablando. Yo voy esa frase, tanto lo que estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, yo esa frase que ha comentado ahora Martín de que José Antonio no es patrimonio de la Falange, o sea, de la familia, ni siquiera es patrimonio de la Falange, José Antonio es patrimonio de España, y por lo tanto tenemos derecho a querer honrarle como nos plazca y además como sabemos hacer a nuestros caídos. Y José Antonio es un caído, también ha comentado Martín, una víctima de la guerra civil. A mí me recuerda esa época cuando hablaban en la misa esta que echan en la tele, te dicen, no, es que los mártires del siglo XX, como si el siglo XX fuera creando mártires por ahí, esos mártires los asesinó alguien, ¿no? Entonces, a las víctimas de la guerra civil.
como si la guerra civil fuera exclusivamente la mala en esta película, ¿no? Pero el tema de la familia, siendo muy benévolos con ellos, voy a intentar ser muy benévolos, normalmente no lo soy tanto, se puede decir que podían haber hecho muchísimo más de lo que han hecho. Si aquí hemos comentado que la familia Franco puede ser responsable de todo lo que ocurrió con la memoria de su familiar durante muchas décadas, sí que es cierto que mostraron bastante dignidad en los últimos años. Y la familia de José Antonio, que no ha sido respetuoso con José Antonio durante muchos, digo los que sobreviven ahora, no estoy hablando ni de sus hermanos, ni de algunos de sus sobrinos y demás, ¿no? Pero los que viven ahora mismo están mucho más preocupados si les quitan su ducado o marquesado correspondiente, y está muy preocupado de que estos temas no afecten a sus empresas particulares y puedan mancillar su nombre ligados a consejos de administración. Repito, estoy intentando ser bastante benévolo. Si ellos mismos hubieran hecho algo más, hubieran ofrecido algún tipo de resistencia jurídica, judicial, tal, teniendo, como dicen las encuestas, que a lo mejor dentro de unos meses ya no tenemos este gobierno, pues José Antonio se podría haber quedado en el Valle de los Caídos, pero no han querido. Si ellos hubieran ofrecido un poco más de resistencia, hay un recurso de inconstitucionalidad para esta ley, que es la que en realidad van a utilizar para sacar a José Antonio. Podían haberse acogido a que hay un recurso de constitucionalidad y que entonces aplicar una parte de esta ley, como es la de sacar a José Antonio de allí, pues se podía haber paralizado, pero no tienen ningún interés, porque yo creo que esta familia, repito, voy a intentar seguir siendo bastante más educado con ellos que lo que están demostrando ellos. Esta familia no tiene ningún interés, por lo que se ve, en honrar a su familiar. Y si tienen algo que decir, que no estén de acuerdo, pues estamos abiertos a que nos lo digan y que muestren lo que tienen que haber mostrado en estos últimos años. Esto, evidentemente, es una opinión mía, que no sé si la asumís ni la asume ningún grupo en concreto, pero que estoy bastante harto también de que tengamos que nosotros decir que esto se hace porque la familia lo quiere y que la familia no esté dando la batalla que debería haber dado. Pero yo, Jesús, yo eso lo entiendo. O sea, si yo fuera nieto de Azaña, pues te diría que me traería sin cuidado lo que hicieran con mi abuelo, ¿no? Es decir, que yo puedo entender, es decir, lo que no se puede jugar a estar en todos los frentes. Uno tiene que entender y tiene que decir dónde está, y tiene uno que fotografiarse. Los primos de Rivera en la actualidad se han fotografiado. Los primos de Rivera nos han recordado que ellos son los responsables de la transición al régimen del 78 a través de la proposición de la reforma política, y alardean de ello. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues tristemente los primos de Rivera actuales se han posicionado donde no estaba aquel al que hoy pretenden profanar. Y eso queda claro, pues perfecto, no hay ningún problema. Lo que no vale es que nos quieran convencer. O sea, yo puedo entender eso, como yo entendería, insisto, yo no si yo hubiera sido nieto de Alcalá Zamora o de Azaña, o no te digo nada, de cualquier miserable de todos estos, bueno, pues como mucho sería muy respetuoso con los muertos, porque lo somos siempre y porque nosotros solo hacemos la guerra a los vivos y no a los muertos, pero obviamente, pues a mí que le profanaran, lo dejaran de profanar otros, pues obviamente me importaría lo justo, ¿no? Aún así creo que me comportaría mejor que ellos, que los socialistas o los comunistas con José Antonio. Pero lo llegaría a entender. Pero lo que no vale es hacérnoslo pasar por con una victoria heroica, ¿no? Como una victoria heroica y como una estrategia de decir, no, mire usted, no me cuente milongas. Es decir, ya está, cada uno se ha posicionado, perfecto, ya queda claro que no todos los primos de Rivera, por el hecho de llamarse primo de Rivera, tienen la garantía y el marchamo de autenticidad y de devoción de los falangistas. Gracias a Dios no es así. Hay unos montones de primos de Rivera a los que mantengo respeto sin necesidad de ser falangista, como es don Miguel Primo de Rivera, y le tengo respeto, ya está, hasta ahí. Hay una serie de primos de Rivera, como son los hermanos asesinados por el Frente Popular, y a la cabeza de los cuales está José Antonio, que además es mi líder natural, ideológico y de mis principios, que le tengo un magnífico respeto. Y luego hay una serie de una hermana, Pilar Primo de Rivera, que cumplió como cumplió lo que tenía que cumplir. Y luego hay una serie de ellos que más o menos, unos se han comportado como Dios manda, discretamente, y otros sencillamente han abandonado el carro, son monárquicos, están en otra situación y prefieren no discutir. Bueno, pues no pasa nada, pues ya está cada uno en su sitio, pero que no me jueguen a que se trata de una maniobra para desbancar a las maniobras de los miserables de los gobernantes actuales, porque no es verdad. Ya está, cada uno en su sitio, no pasa nada. Pues si no os importa, vamos a pasar a otro tema que no se va a tratar en la moción de censura, y es todo lo relacionado con la presentación del libro ETA, ni olvido ni perdón, en Vascongadas,
Voy a hacer una introducción muy breve para que luego Fausto, antes de que hable Martín, porque Martín evidentemente se va a extender más porque es uno de los protagonistas principales, nos haga una pequeña valoración Fausto y luego nos hable Martín. Muy brevemente, como todos sabéis, o creo que sabéis, porque lo hemos hablado en este programa varias veces, se ha escrito un libro, el título es Etania Olvido del Perdón, la editorial de SND, el autor es mi tocayo Jesús Longueira, un ex policía nacional que estuvo los años de plomo destinado en Vascongadas, y a partir de ahí, bueno, pues era todo normal, entre comillas, con la normalidad que se puede relacionar con estos temas, con su presentación en Madrid, su presentación en La Coruña, hasta que esa presentación se intenta hacer en Vascongadas. Esa presentación en Vascongadas, primero se iba a hacer una presentación en San Sebastián. Ahora nos comentará Martín por qué no se celebró allí, qué ha pasado, qué comunicados hubo, qué incidentes hubo. Se iba a hacer una presentación en Bilbao, ya que no se podía hacer en San Sebastián, aunque en San Sebastián se realizó una ofrenda floral ante un monolito, un monumento que hay a las víctimas del terrorismo. Se iba a presentar en Bilbao, también esa presentación se tuvo que aplazar, o mejor dicho, suspender a la espera de conseguir otro local por lo de siempre, que también nos lo explicará ahora Martín, y al final pues se buscó una tercera ubicación para la presentación que también se tuvo que anular otra vez por las presiones. Mientras primero habla Fausto y luego mientras habla Martín os voy a poner algunas imágenes de hechos que ocurrieron, que quedaron captados por las cámaras de lo ocurrido en San Sebastián. Lo que sí que está claro, y creo que es lo que debe profundizar, aparte del hecho en sí, que es gravísimo, es que una vez más todo esto demuestra la mentira del sistema de que ETA está derrotada. No solamente no está derrotada, sino que manda más que nunca, está en las instituciones, pone y quita gobiernos, hace y deshace leyes, y además, como no tiene que matar porque no lo necesita, pues simplemente no mata. Pero cuando tiene que hacer una medida de presión, digamos en la calle o con amenazas, es decir, en su estilo habitual, pues lo hace, y lo hace con toda la impunidad que le ofrece las instituciones del régimen, que a la vez nos dicen que ETA está derrotada. Este es un resumen muy pequeñito que he querido hacer de este tema para que sirva de introducción. Entonces, Fausto, si te parece, nos comentas tu parecer, sobre todo por esto, ¿no? Si ETA está derrotada o no, sobre la impunidad que tienen y que, por desgracia, van a seguir teniendo, y luego Martín ya nos detalla un poquito más lo ocurrido. Fausto. Pues vamos a ver, tú lo has resumido muy bien, y yo aquí me voy a ir a una frase de un filósofo de la guerra muy conocido, de Karl Maria von Clausewitz, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y ahora estamos en la ecuación inversa. Ahora la política es la continuación de la guerra que tienen declarada España, toda esa morralla de sinvergüenzas, ¿verdad? Pues para continuar sus fines, ¿de acuerdo? Están esclarecidos 300 asesinatos, creo que eran 300, no padre. Casi 400. 4, vale, sí, como, en fin, los que fueran. ¿Están las armas entregadas? No, señor, tampoco, no vaya a ser que haya que volverlas a utilizar. Entonces, bueno, aquí estamos en medio de que los que han conseguido ganar la guerra ahora hacen política y se imponen con todos los medios a su alcance. ¿Y cuáles son sus medios? Los medios mafiosos, ¿eh? Los medios mafiosos que consisten en la extorsión todavía, en el, oye, ¿van a ir estos a tu local? Pues prepárate, porque igual a partir de aquí no va a ir nadie, y te hundo, y te destrozo, y tienes que cerrar. Y eso es una práctica eminentemente y fundamentalmente mafiosa. Mafiosa en manos pues eso, de pistoleros de guante blanco, y de lo que es peor, de señoritos que jamás hubieran manchado la mano de sangre y de olor a pólvora, ¿verdad? Con unas corbatas preciosas que se ponen y con un castellano magnífico que utilizan, que son los que, como decía aquel canalla de Arzayus, recogen las nueces. Seguimos en ese plan. Por lo demás, pues es muy loable lo que ha hecho Martín, es muy loable lo que se está haciendo, es muy loable cualquier cosa que sea dar el grito contra todo esto, aunque resuene en el desierto, se entere muy poca gente. Algún momento llegará en que alguien se entere, o algún momento llegará en que alguien haga caso al grito que se le está dando. Por lo demás, esto es lo que cabe esperar, pues, de toda esa banda, porque es una banda. Es decir, y además yo creo que esto no es más que todo esto no es más que ¿cómo os diría? La manifestación de una sociedad fundamentalmente enferma.
enferma, que mira para otro lado, que no quiere saber nada. Algún día habrá que pedirle a la iglesia de esos sitios, ¿verdad? A los señores obispos, a los señores curas, habrá que preguntarles, bueno, ¿cómo os sentís después de esto? Porque habéis apoyado esto, porque habéis sido capaces de negar la presencia de la iglesia en un funeral por estas personas, porque habéis sido, hombre, no sé, esto es un montón de infamia del que todavía estamos recibiendo los efectos, y me temo que los vamos a seguir recibiendo mucho tiempo. Y quizás algún día, esos que decimos que amamos a España porque no nos gusta, o al revés, que a lo mejor no nos gusta España porque la amamos, quién sabe, a lo mejor tenemos que empezar a hacernos planteamientos serios, duro, si es que nos valen o no nos valen ciertas cosas que hasta ahora hemos llevado como muy claras, muy concretas e irrenunciables. ¿Quién sabe si a lo mejor, de aquí a algún tiempo, tengo que empezar a plantearnos muchas cosas? Lo único que quería decir, y aunque me llamen lo que quieran llamarme por esto, me vais a permitir la barbaridad, pero aquí se nos acusa mucho, se nos ataca mucho por el famoso tema aquel de que cuando se ofrenda la patria y la justicia no queda más dialéctica que la de los puños y las pistolas. Frase que a lo mejor algunos hemos tenido un poco arrumbada algún tiempo, pero fijaros, estoy empezando a verla cierto sentido. Pues completamente de acuerdo. Martín, si te parece, intentas hacer una pequeña cronología de los hechos y a la vez con todo el detalle que quieras, dentro de que evidentemente tenemos un tiempo más o menos tasado. Y sobre todo, pues quiero que en esa cronología, que seguro que lo vas a hacer a la vez que hacer la cronología, nos vayas contando y demostrando si es verdad que ETA está derrotada. Tú que has visto, la has visto muchísimas veces, muchísimos viajes a las Congadas, pero este ha sido hace una semana, es decir, no tenemos que ceñirnos al pasado, si ETA hace una semana estaba derrotada. Cuando quieras. Bueno, en primer lugar quiero aprovechar la oportunidad porque llevamos toda esta semana y la anterior prácticamente pues recibiendo muestras de cariño y de respeto por parte de casi todo el mundo, por lo que por otro lado debía ser un acto de absoluta normalidad, un acto editorial, un acto que era la presentación de un libro que podía haber sido de cualquier cosa, de ETA o de caramelos, da igual, porque un acto editorial es un acto editorial y debería haber sido formalmente posible, ¿no? Y quería, como digo, dar las gracias para algo que al final se convirtió, como ocurre cada vez que algunos subimos a Vascongadas, pues en una batalla campal, ¿no? La cosa es muy sencilla. Una editorial publica un libro, se llama ETA, ni olvido ni perdón, que decide encargarle a un policía que no es ex policía, es policía, en una situación de reserva activa. Sí, he dicho es policía y es verdad, lo correcto es reserva activa. Sí. Es reserva activa, es decir, es movilizable, no lo está en este momento, pero es movilizable. No le quedará mucho tiempo para pasar a la jubilación, pero aún está en activo, lo cual le da o en disponibilidad, lo cual le da un valor adicional a su libro, ¿no? Porque sabéis que es muy frecuente que se escriban estas cosas cuando ya no te puede caer ningún paquete encima, tanto en el ejército como en las diversas instituciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, no es su caso, como no es el caso de sus hermanos, como no es el caso, aunque algunos de ellos ya están jubilados, pero no es su caso, es un hombre joven que todavía está en situación de disponible. Y escribe un libro que le encarga el editor de SND, Álvaro Romero, pues para dedicarlo a la memoria. Le dice además, oye, esto hay que mantenerlo vivo, ¿no? En un periodo en el que estamos hablando de la memoria democrática y en la que se supone que tenemos que estar sacando de sus tumbas y recordando continuamente lo acaecido entre hace 50 y casi 100 años, 80 y tantos años, pues parece que tiene sentido que esa memoria democrática contemple algo que ha ocurrido entre 12 años y 40 o 60, ¿no? Tendría sentido que esa memoria también se pueda mantener, teniendo en cuenta sobre todo que las generaciones actuales pues ya desconocen muchos de los nombres propios y no tan propios de las víctimas causadas hace un cuarto de hora desde el punto de vista temporal. Y hasta ahí, pues, lo que sabemos de un libro. El problema viene cuando ese libro, cuando ese editor le encarga al prologuista, que soy yo, el prólogo de ese libro. Y el prólogo de ese libro ya lo convierte en un acto de rebelión, de lo cual yo estoy muy agradecido y me alegro, en un acto bueno, repudiable por parte de
todo el mundo. Uno esperaba que fuera repudiable por parte de los abertzales, o de los mal llamados abertzales, ¿no? De los supuestos gudaris de la patria vasca esta, que son los gudaris de plexiglas, pero que lo hagan también las instituciones es algo mucho más grave. ¿Y por qué digo lo de las instituciones? Pues porque en el momento en que supieron que el prologuista del libro era yo, y así lo habíamos anunciado en las redes y habíamos hecho un hueco en una sociedad gastronómica cualquiera, los titulares se sucedieron unos detrás de otros para primero amedrentar al lugar donde se iba a celebrar la presentación, segundo amenazarlo explícitamente por correo electrónico, por teléfono, etcétera, etcétera, poniendo en grave riesgo a la sociedad gastronómica, además de haberla acusado de cosas que no tenían mucho sentido, pero que les vale para hacer su habitual totum revolutum, ¿no? Que si era una sociedad machista, que si nosotros éramos unos falangistas pero fascistas, que si el policía es un policía del aparato represor, en fin, las bondades que nos otorgan por el mero hecho de que las personas cuenten las realidades y de que las contemos determinadas personas que parece que perdemos nuestra condición de víctima o nuestra condición de familiar de una víctima por el hecho de tener una ideología concreta o un perfil concreto, ¿no? Yo lo he explicado muchas veces, si en lugar de haber sido yo hubiera sido Mayor Oreja, pues probablemente hubiera pasado sin pena ni gloria y se hubiera podido presentar. Pero como soy yo, las víctimas de un tipo determinado pues puntúan de una forma determinada también. Entonces aquel local nos cerró las puertas, aquel local nos impidió con harto dolor de su corazón, nos impidió celebrar nos pidió además que por favor que lo entendiéramos, y yo lo entiendo, vivir en un lugar donde nosotros nos volvemos para Madrid y ellos se quedan, pues demuestra efectivamente cuál es la situación real en Vascongadas y cuál es la situación que han vivido no ayer, no antes de ayer, sino a lo largo de los últimos 60 años, ¿no? Y no ha cambiado. Eso es una de las características de las que hablamos cuando decimos si ha cambiado o no y si ya hemos vencido o hemos dejado de vencer a la ETA y a sus secuaces, ¿no? Así que el local nos cerró las puertas y nosotros empezamos inmediatamente la búsqueda de nuevos locales. Pero ya nos parecía que de hecho, lo suyo era que si no querían arroz, pues que mejor 2 tazas, ¿no? Pues magnífico, pues si se trata de tener 2 tazas, dijimos, nos quedamos en San Sebastián y ya de paso nos vamos a Bilbao y hacemos las 2 cosas en el mismo tirón. En San Sebastián hicimos una ofrenda y pedimos pedimos permiso, no hay que pedir permiso. Comunicamos que íbamos a realizar una ofrenda en el monumento erigido precisamente con ese fin, que es el de las víctimas del terrorismo, que está en los jardines de la playa de la Concha, en los jardines que están justamente frente al consistorio, para inmediatamente después trasladarnos a Bilbao a hacer un acto otra vez en otro local, en un hotel, de pago, por supuesto, como todos los casos, donde pretendíamos llevar a cabo la presentación del libro en dos lugares distintos de Vascongadas. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que la propia corporación municipal, el 100% de la corporación municipal, con la excepción de los tres concejales del Partido Popular, pues firmaron una declaración de repulsa, de repudio, en el que se nos calificaba de todo menos bonito, en el que se decía que lo que íbamos a hacer era poner en solfa los derechos civiles de algunas personas y reivindicar cosas tan peregrinas como la lucha, la guerra sucia. La guerra sucia, correcto. No dejaba de ser sorprendente que eso lo firmaran ya no el PNV o Herri Batasuna, que era Bildu, quien lo proponía, o alguno de sus adláteres, sino que los 5 diputados o los 5 concejales de la Corporación Socialista pues también dieran su apoyo a eso. Y digo que no dejaba de ser una cosa curiosa porque ese mismo día se celebraba, entre otras cosas, o se conmemoraba, entre otras cosas, el asesinato de Enrique Casas, que es uno de los 12 asesinados del PSOE a lo largo de todo este periodo. Pues ese mismo día parece ser que lo que nosotros hacíamos poniendo unas flores y una ofrenda floral en el monumento pensado para las víctimas del terrorismo nos convertía, por el hecho de hacerlo yo y el policía fascista y el editor franquista, los convertía en una cosa distinta. Bueno, incluso el Partido Popular, que terminó admitiendo que eso no podía ser considerado un acto de las características que
Desgraciadamente lo tuvo que hacer como hacen todas las cosas, ¿no? Blandito, buscando las excusas, explicando que no iban a ir al acto, que por supuesto que no compartían con nosotros. No sé muy bien qué es lo que no compartían, si las flores, el libro o la ofrenda, porque todo lo demás no estaba en juego, pero que no compartían, y diciendo además, y aquí es donde a mí me consiguieron cabrear bastante, donde decían además que si fuera porque las personas que asistimos a los actos fuera suficiente para desacreditar los actos, que entonces nunca se podría ir a ninguno, porque Bildu, en los que estuviera Bildu, porque imagínese usted, ¿no? Digo, aquí ya yo no me quedo más remedio de contestarle al Borja, el portavoz del Grupo Popular en el ayuntamiento, le mandé un poquito a donde la espalda pierde su casto nombre, porque claro, digo, ya, que usted venga usted a comparar que las razones por las que no deberíamos estar o que usted no nos presta asistencia sea porque tenemos alguna identidad con Bildu, es como para acordarse de sus ancestros en varios idiomas, ¿no? Es la equidistancia siempre. Es la equidistancia propia del Partido Ni ETA ni la extrema derecha. Es decir, es lo que cabe esperar de esa banda. Claro, ni cuando están haciendo una cosa medianamente digna son capaces de mantenerla hasta el final, ¿no? Ni siquiera en esos casos. Más triste es que a ese acto convocado y invitados expresamente por la editorial, ni siquiera por mí, pues no acudieran ninguna asociación de víctimas del terrorismo, especialmente las locales, no acudiera ninguno de los partidos con o sin representación municipal, como por ejemplo Vox, que por supuesto se hizo el loco y además dio instrucciones para que no se acudiera. O más triste es que la policía local, no hablo de la Ertzaintza, que esos no hablan nunca, sino de la policía local, indicara a todos los transeúntes que parecían tener la intención de acudir al recinto cerrado que se puso allí delante del monumento a base de cinta y a base de policía y a base del China, pues se les indicaba que si eran conscientes de que estaban intentando llegar a un acto fascista. Eso no lo decía un transeúnte cualquiera, lo decían los agentes de la policía local de San Sebastián y se lo decían a algunos de nuestros asistentes. O sea, esto no es sospechoso, ¿no? Parece mentira que ese evento se tuviera que dar, y yo me alegro de que el coste ha tenido que ser brutal, porque se movilizaron cientos de Chinas, se movilizaron varias 30 o 40 furgonetas de las que mueven los Chinas en estos casos. Se nos condujo y se nos escoltó todo el tiempo, incluso entre ciudades, incluso dentro de las Vascongadas, con el coste que eso tiene, porque por lo visto debe ser que eso es la normalidad reinante en Vascongadas y que no hay de qué preocuparse porque todo ha acabado, porque ETA ha sido derrotada y porque la impunidad ha vuelto a las calles. Yo no sé cómo están acostumbrados a ir al colegio o al cine o a comprar en Vascongadas, pero en mi barrio no hace falta ir escoltado por la policía para hacer ningún tipo de actividad de este estilo, y allí sí, como se puede apreciar. Una policía que sigue con su pasamontañas para que no se le vea la cara, porque ETA está derrotada, claro. Así es, una policía que se pone los belchas, se ponen los pasamontañas en la cara, como se puede también observar, porque efectivamente no tienen ganas de dar explicaciones a unos animales que se ponen enfrente a berrear en dos idiomas, en batúa y en español, pues todo tipo y va a proferir todo tipo de ignominias propias de sus propios padres y no de los de uno mismo, ¿no? Terminado aquello y habiendo hecho como estaba previsto nuestra propia ofrenda, que no tenía otro sentido que ese, no se trataba de un acto multitudinario, sino la propia presentación de unas flores, de nuestros respetos y del propio libro que allí quedó ofrendado en el monumento, pues nos fuimos a Bilbao. Pero héteme aquí que pasó lo mismo. En Bilbao fueron acusados y perseguidos y convocados a partir de los herederos de Ribatasuna y de Bildu, fueron convocadas las huestes en el hotel, que una vez más nos canceló el lugar, el local, y bueno, sobre la marcha resolvimos a un tercer sitio, a un NH Hoteles que estaba en Getxo, pero claro, ya cuando mueves 3 veces o 4 veces las cosas, pues ya es muy difícil mantener ni la atención, ni la presión, ni nada, ¿no? Logramos llegar hasta el hotel, que también nos cerró sus puertas por miedo,
nos cerró sus puertas en el interior, a pesar de que ya a Guecho no llegó la oposición de los gudaris estos de pacotilla, porque claro, nos pasa a todos, si convocas en 3 sitios, pues en el tercero y a las 8 de la tarde y en Guecho, pues ya no apareció nadie, seguíamos a nuestra disposición todos los belchas y la Air China y no estuvieron ninguno de ellos y nosotros tuvimos que hacer una breve presentación en la puerta a las 15 o 20 personas que estaban allá esperando que les firmáramos unos pocos de libros, el autor sobre todo, y ahí terminó la historia, ¿no? No hizo falta mucho más. Quedó demostrado, como ha quedado claro, que la normalidad no ha vuelto a ningún sitio, que ETA no está derrotada, que ellos siguen manteniendo sus criterios, que están amparados por las instituciones y que lo único que ha cambiado es que no matan porque no tienen necesidad de matar, porque están sentados en las instituciones, porque se permiten el lujo de proferir improperios sentados en el consistorio y, lo que es peor, en las autoridades regionales y, por supuesto, también en la autoridad nacional. Los poquitos idiotas que intentaron romper el cordón policial, como se aprecia en la fotografía que tengo a la espalda, pues se llevaron su ración de bofetadas por parte de la chancha y ahí acabó el incidente, porque, como digo, los gudaris estos pues son gudaris de pacotilla, no aguantan media bofetada, ¿no? Y ahí acabó la historia. Nosotros seguiremos presentando el libro donde quiera que se pueda presentar, o que mejor dicho, que deseemos presentar, ya veremos dónde. Pero también avanza una cosa, la editorial está trabajando con institucionalizar una fecha anual de recuerdo de las víctimas, con independencia de los libros o no libros que se hagan, y de darle a eso un cierto contenido. Y estamos trabajando en eso porque nos ha gustado la visita a Vascongadas. Nosotros llevamos visitando Vascongadas porque tenemos uso de razón. Yo recuerdo haber visitado Vascongadas en la época en la que todavía estaba en activo Blas Piñar y su Fuerza Nueva con el frontón Anoeta San Sebastián, con las calles de Bilbao, etcétera, etcétera, ya por los años 80. Después lo hicimos largo y tendido durante muchos fines de semana de casi 2 años, una campaña desde la Alianza por la Unidad Nacional que se llamó Recuperemos España, y donde íbamos a Hernani, a Rentería, a Guecho, a Ermua, a Bilbao, a San Sebastián, a Vitoria, al Condado de Treviño, a Vic, a Gibraltar, donde nos parecía que había que mostrar nuestra españolidad, y lo hicimos también, eran los años 90, lo hemos hecho con las falanges también durante los años 2000, cada vez que Falange Española de las Jons o Fela Falange ha convocado cualquier cosa en aquella zona, y finalmente lo seguiremos haciendo cada vez que nos parezca oportuno, porque cuantas más dificultades se nos pongan y más en duda se ponga nuestro derecho a estar en Vascongadas, más obvio resulta que tenemos que estar y que tenemos que ir, no tiene ninguna duda. Y por lo tanto la editorial y yo mismo estamos viendo de darle forma a un proyecto en el que la ofrenda a las víctimas del terrorismo allí, en donde les han cantado a la Corporación de San Sebastián, pues sea un acto probablemente anual. Ya veremos, estamos trabajando en ello. Pues si quieres hacer algún tipo de comentario, Fausto, antes de pasar al otro tema, porque casi nos hemos pasado la hora, pero quiero abordar un poquito por lo menos el tema de la moción de censura y quién es su candidato. Pero como ha narrado Martín perfectamente todo, hemos visto una serie de imágenes que además iban describiendo que lo que ha contado él no es que se estuviera tirando de la moto, sino que se ha visto, y eso que siempre las imágenes son mucho menos impactantes que lo que es vivirlo allí. Pero por si quieres hacer una punta de lo que ha dicho, por supuesto, el micrófono es tuyo, Fausto. No, simplemente reafirmarme lo que he dicho antes, de que estamos ante ese cachito de España. Estamos enfrentándonos a una sociedad enferma, a una sociedad que traga con todo, que mira para otro lado, que cuando tiene que hablar que tiene que condenar un asesinato lo hace en términos peperos, para decirlo gráficamente, y que no sé hasta qué punto, con una sociedad enferma hasta esos niveles, puede una España seria contar para el futuro. Entonces, a lo mejor, insisto, tenemos que empezar a plantearnos cosas, precisamente porque amamos a España, porque no nos gusta, y porque no nos gusta España, porque la amamos, que a lo mejor en un momento determinado tenemos que plantearnos en cómo soltar pesos muertos que nada aportan.
con todos los respetos y toda la consideración para los de allí, que sean de los nuestros y que a lo mejor tienen que cargar con unos pesos todavía mayores de los que han cargado. Pues si os parece, de esa sociedad enferma que describía ahora mismo Fausto, vamos a hablar en estos minutillos, que vamos a prolongar un poquito más el programa para hablar del tema de la moción de censura. Esa sociedad enferma pues ahora va a estar contemplando en su televisor, el que quiera, como en unas fechas que todavía no se han puesto en concreto qué fechas van a ser, pues va a haber una moción de censura, la segunda en esta legislatura, dicen que es la sexta en la democracia, que evidentemente no va a servir para desbancar al gobierno actual, pero que sí que tiene una serie de objetivos. Yo muy brevemente voy a decir cuál es mi parecer. Por un lado está el tema de si es necesario hacer algo para derribar al gobierno, y soy el primero que dice que sí. Es más, una moción de censura me parece bastante poco, si no va acompañada, lo llevo diciendo bastante tiempo, y Martín también, en todos los medios en los que podemos participar, si no va acompañada de otra serie de hechos, como puede ser una movilización constante, como puede ser medidas, meter a los tribunales por medio, interpelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y más en una época ahora que vamos a entrar en los 6 meses de mandato del gobierno de España, de la Unión Europea, ese mandato ficticio, porque no sabemos que en la Unión Europea manda quienes mandan, pero aparentemente hay siempre una presidencia de turno, como la llaman ellos, pues eso estaría muy bien, hacer ver al mundo que España pues está convertido ahora mismo en un total estado de desecho. Entonces, todo lo que sea herramientas para intentar desbancar a un gobierno que forma parte de una tiranía me parece correcto. Luego, la estrategia de Vox, pues la podemos analizar desde un punto de vista eso, táctico, estratégico y político, de por qué lo hace en este momento, si es exclusivamente pues, para que le hagan casito, ya que estaba prácticamente apartado de la foto de PP o PSOE para las próximas generales, y ahora las municipales y autonómicas se iban a comer bastante poco, y entonces hace coincidir esta moción de censura no hace unos meses, aunque la anunció hace unos meses, sino ahora cuando estamos ya en plena pre-campaña electoral, aunque siempre lo estamos, pero ahora más, para salir en los papeles. Y luego esa otra parte de la estrategia de buscar, como dicen algunos, que yo es que me descojono con esta palabra, de un candidato transversal, porque además los que sí que podemos ser transversales, que nos comparen con personajes como Ramón Tamames, pues sinceramente nos duele. Un candidato transversal que en el cual pues los partidos demócratas no deberían tener ningún tipo de obcecación para apoyarle. Entonces ya aquí me callo. Martín, tú mismo si quieres, empieza. Si ves, más o menos brevemente, si ves razones para una moción de censura, primero. Segundo, si coincides en esa opinión mía de la estrategia de Vox, por qué lo hacen, o si de verdad es que se le preocupan mucho por la situación de España. Y tercero, el candidato en sí, que como todos sabemos, vino de la mano a España, vino a la mano de la política en España de un genocida como Santiago Carrillo, cuando vio que se le acababa el chollo por ese lado, con esa incursión del autogolpe del 23F, en el cual iba a ser nombrado ministro de Economía, pero como no triunfó el golpe porque fue Tejero el que lo aborta, se quedó sin ser ministro. Entonces se pasa al lado liberal, se mete en las filas del CDS, de ese otro personaje siniestro de la historia de España, que es Adolfo Suárez, y entonces ya pues se dedica a dar conferencias, a escribir libros de economía y a ser un pan y aguado más del sistema, que su mérito es haber estado cambiando de chaqueta, como lo mencionan muchas veces, son los denominados pantalones grises, porque les va bien cualquier tipo de chaqueta. Y entonces ahora con sus 89 años, casi 90, cuando vaya a debatirse la moción de censura, pues va a tener ahí acojonado al gobierno, porque le va a poner entre la espada y la pared, diciendo que no va a defender prácticamente nada de lo que en teoría defiende Vox, ni va a hablar del aborto, ni de la ley de memoria democrática, ni de la ley de sí es sí, ni de la ley trans, ni de acabar con las autonomías, ni nada de nada de nada. Martín, como quieras. Bueno, yo creo que las tres preguntas son muy claras, ¿no? Si sí o si no. A ver, este Congreso, este Congreso de los Diputados, este régimen de 78 requiere no una moción de censura, requiere una voladura controlada, requiere una destrucción absoluta y requiere una reconstrucción de un modelo que permita sanear nuestra sociedad, que permita sanear nuestra no solo nuestra economía, nuestro estado de bienestar, sino nuestra soberanía, nuestro, bueno,
nuestra presencia en el mundo, ¿no? De manera que sí, cualquier día es bueno para cualquier moción de censura como mínimo. Otra cosa es que la herramienta sea una estupidez y que sea utilizada, y eso respondería a tu segunda pregunta, que sea utilizada de manera estratégica o táctica en un momento concreto con intereses electoralistas concretos, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Y además no me parece mal, quiero decir que la opción de un partido sistémico, como es el caso de Vox, de ganar un cierto protagonismo perdido entre la marabunta de las dos posiciones habituales de PP y PSOE, de Feijóitos y Sánchezitos, pues me parece que encontrar un hueco con lo que sea, pues no le queda más remedio que hacerlo, y me parece correcto que aún a sabiendas de que efectivamente la moción de censura no puede vencer, porque no tiene las mayorías y porque los socios de quien va a mantener la minoría de gobierno en este momento no tiene donde caerse muerto y por lo tanto no puede cambiar de opinión, pues lo razonable es que vayan a sostener el gobierno de Sánchez, aun cuando en este momento y por razones electorales les tocaría ya empezar a escenificar rupturas. Pero está claro que no la van a escenificar con una moción de censura que de repente cambie el pulso del gobierno y que ni siquiera obligara a presentar, a llevar adelante unas elecciones, aunque lo harían. Se supone que si ganara la moción de censura presentarían unas nuevas elecciones de carácter inmediato. Así que sí, lo tienen que hacer y no me parece mal que lo hagan en este momento para ganar una cierta relevancia y romper ese mecanismo de bipartidismo absurdo y de lametazos de unos a otros. Y buena prueba de que esto es así es que ni siquiera siendo una condición sine qua non por parte del Partido Popular, que es la destrucción de Sánchez y sus opciones políticas, pues ni aunque sea este personaje del que hablaremos en un segundo, como tercera pregunta, sea Ramón Tamames, pues consiguen lograr el apoyo del Partido Popular, que está a lo mismo que estaba en Vascongados hace 5 minutos. Así, pero no, pero bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero así no, es decir, blanditos y como de costumbre, pues jugando a varios papeles. La tercera pregunta, y esta es la más grave, es si Ramón Tamames es el adecuado. Bueno, en la fotografía estamos viendo una imagen que no puede causarme sino la más absoluta repulsión, ¿no? Desconozco quién es el personaje que está entre Tutankamón y Kiko Méndez Monasterio, Desde aquí le pero pedimos a los oyentes y televidentes que si alguno le reconoce, que nos indiquen un mensaje quién es, o luego en las redes sociales donde se está difundiendo el vídeo, eso porque yo es. también tengo curiosidad por saber quién es el quinto de la fila. Eso es. Pero los otros 4 están muy claros, ¿no? Junto a Tutankamón están Abascal y otro personaje conocido por muchas razones, pero entre otras porque una vez que han prescrito sus delitos nos cuenta sus veleidades con niñas de 13 años, que no es otro que Sánchez Dragó, y en el otro extremo, pues tristemente el que fuera jefe de las juventudes de la Alianza Nacional de RNJ, Kiko Méndez Monasterio, que entre otras cosas es el muñidor de todas estas operaciones, el muñidor de toda la imagen, de todos los contenidos que emanan de una Vox centralista y centralizada en todo lo que son sus proyectos políticos. Sé que la iniciativa de presentar al Tutankamón es de Sánchez Dragó, del otro Tutankamón de la fotografía, pero no cabe duda que cuenta con el beneplácito de Kiko Méndez Monasterio, que fue, para que se le haya olvidado, fue no solo, como digo, el jefe de las juventudes de la Alianza por lo Nacional, sino el hombre que caminó esposado de la muñeca de mi hermano en el asalto a Gibraltar, estando militando en el AUN, o el hombre que junto con otros 4 miembros de nuestra organización fue procesado por romperle la boca al payaso de Pablo Iglesias en su etapa universitaria, cuando era igual de plañidera que hoy, pero mucho menos conocido, por poner un par de ejemplos de lo que venía siendo Kiko Méndez Monasterio, para mi desgracia, porque lo considero amigo. Espero que lo siga siendo, pese a que políticamente pues no puede estar más lejos de la
de la situación actual. Y en cuanto a la posición de Tutankamón, como digo, del personaje que nos presentan como candidato, pues es muy fuerte que nos tengan que elegir a un individuo que las mejores reflexiones que ha hecho respecto del falangismo y de los falangistas es que José Antonio es un personaje que la historia aún no lo ha colocado debidamente en su sitio y que lo malo eran los pistoleros. Esa es una frase suya, hecha en El Toro, televisión, o en alguno de sus herederos o de sus precursores, hecha en un programa de televisión para referirse, como digo, a falangista. Él, el que ha ido de la mano alzando el puño y levantando banderas rojas y siendo el partener inmediato de Santiago Carrillo, el asesino de Paracuellos, se permite el lujo de decir que los falangistas tenemos el pequeño problema de que, a pesar de tener un gran tipo, aunque aún no ha situado en la historia, no lo ha situado en su sitio, pues que es un problema de pistoleros. Pistoleros, sus muertos de usted, caballero mío. Los muertos y los que ustedes han causado junto con Santiago Carrillo y sus huestes, ¿no? Entre los cuales está, por cierto, el propio José Antonio Primo de Rivera. Pero dicho esto, lo más grave no es que tenga ese problema de memoria, que es propio de la edad, probablemente esté sujeto ya al impacto del Alzheimer, que pasa siempre en estas edades, ¿no? A Tutankamón no se le puede pedir mucho más, pero lo que es indignante es por parte del partido Vox y de su líder Santiago Abascal y de sus muñidores alrededor, es que nos vayan a presentar un tipo por sus características económicas, porque no sabía yo que el momento y la necesidad de presentar una moción de censura en España tenía que ver con unas características económicas que desde luego son brutales y la situación es brutal, pero que no depende del tonto del haba de Pedro Sánchez y no depende tampoco de lo que vaya a traer el Tutankamón. Rajoy, el Rajoy nuevo. Y por supuesto tampoco un posible Feijóo o Santiago Abascal, porque esas están entregadas, como todo el mundo sabe, desde hace mucho tiempo, a una pérdida de soberanía absoluta en Europa, a tipas como los que manejan hoy los designios de eso que llamamos Unión Europea, y los cuales se nos dice lo que sí y lo que no, lo que podemos y no podemos hacer, cuánto y cuándo lo podemos hacer, y además nos echan unas pocas de pitas para que vayamos comiendo mientras tanto y nos van diciendo cómo lo gastamos. No, resulta que el problema que nos van a presentar es de corte exclusivamente económico. Ahí no entran, como tú bien has dicho, porque han sido excluidos específicamente de su planteamiento, ahí no entran el cogollo de todo lo que hace urgente el tomar intervenciones en este Parlamento, ¿no? Ahí no tiene que ver nada la ley de memoria democrática, en la que, como digo, hemos visto, pues se escarcelan, o mejor dicho, se profanan tumbas a diestro y siniestro. Ahí no tiene nada que ver la ley del aborto, que ha sido ya mejorada en todos sus aspectos para que sea como tener una ventosidad. Tener un hijo es prácticamente tener una ventosidad. Ahí no tiene nada que ver la llamada ley trans, en la que vamos a acabar con una parte de la generación absolutamente trastornada y absolutamente irrecuperable, como ya se ha demostrado en otros países. Ahí no tiene nada que ver la ley del solo sí es sí, que encima está mal planteada y cuando la quieren hacer cuesta varios miles o varios cientos por ahora de excarcelados y de gente que ha reducido sus penas, pero es que aunque lo hubieran hecho bien, de lo que se trataba era de convertir a los hombres, por el mero hecho de serlos, en ser víctimas propiciatorias de cualquier persona que con señalarte con el dedo te privara de los más elementales elementos de la defensa jurídica y del derecho a la presunción de inocencia. Ahí no tiene nada que ver nada de todas estas cosas, estas no son importantes. No es importante la del bienestar animal, no es importante ninguna del paquete de medidas, esas las puedes quitar todas de en medio, porque aquí lo importante son las medidas económicas, echarle un poquito la culpa a Rusia, echarle un poquito la culpa a la guerra de Ucrania, a las crisis del petróleo, y a lo bien que lo estamos haciendo en el manejo de unos fondos que además nos traemos a unos cuantos monigotes de Europa para que nos den una palmadita en la espalda y nos digan que sí. Es verdaderamente repugnante, triste y desolador que lo que se nos quiera poner delante como única alternativa y que se nos quisiera poner delante como si fuera posible hacer algún cambio, sea no Abascal, que será mejor, pero es el líder de un partido que tenía una posición determinada, sino a Tutankamón, el amigo de Carrillo, transformado varias veces en distintas cosas de carácter económico. No se me ocurre cómo más explicar esto, ¿no? Fausto, unos minutillos para ti antes de cerrar el programa, que nos hemos pasado, pero creo que valía la pena todos los temas que hemos tratado. Poco más que decir. En el circo ese que está montado, que tiene la carpa montada en la carrera San Jerónimo, ¿verdad? Pues van a ponernos un numerito nuevo. Un señor mayor que llega allí, que no va a hablar de lo que quema
y que al parecer nos va a leer reseñas de su libro de Estructura Económica de España, que bueno, que me parece muy bien, nadie lo discute, pero desde luego también hay y que desde luego nos va a soltar a relucir aquello de que hay que reeditar aquellos pactos de la Moncloa del año 78, ¿os acordáis? Pues eso, echará mano de ese archivo que es el que tiene. Vamos a ver, en economía no nos engañemos, aquí estamos aplastados por la plutocracia. Aquí se hace lo que mandan poderes económicos en los que nada decidimos y en los que nada podemos intervenir. Por lo tanto, tendremos que aguantarnos. Ha salido hoy ya el índice de inflación de adelantado de febrero, el 6,1. Entonces, vamos, ¿qué se puede hacer con esto? Puedes nacionalizarlo todo. Por ejemplo, las eléctricas, habría que nacionalizar. ¿Va a decir algo el señor Tamames de la titularidad de aquellas actividades que por su propia esencia no pueden ser objeto de negocio? Porque es muy fácil hacer negocio con ellos. Mire usted, yo me podré comprar este ordenador u otro, me podré comprar este bolígrafo u otro, pero la luz tengo que darla. Y con esa no se puede hacer negocio, señor, porque es necesario para que funcione todo. ¿Va a decir algo de eso? No, padre. No, porque no nos engañemos, como bien se le dice a Vox, Vox es el PP auténtico, ¿verdad? Como se dice. Entonces, claro, vamos a ver. Y luego, sobre todo, mire usted, eso de que hay que, como sea, cargarse, eso lo dijo el otro día un tipo en la televisión que lo oí. No, si es que aquí lo que hay que hacer, a mí que me importa el programa que haya después, ¿no? Lo que hay que hacer es echar a Sánchez como sea. Oiga, mire usted, habrá que echarle el nombre de algo, ¿no? Habrá que echarle para sustituirle por algo que esté perfectamente claro y definitivo. Pero no nos engañemos, mire usted. Aquí la derecha obedece las órdenes de los mismos elementos que se las dan a la izquierda. Por lo tanto, no va a tocar nada de lo que a nosotros nos parece fundamental porque vamos más allá de la mera economía. Y ojo, cuidado con la mera economía porque es importantísimo, porque si no la atendemos nos vamos al cuerno. Pero claro, ahí habría que empezar por decir, ¿somos realmente un país soberano? ¿Tenemos capacidad de decidir sobre nosotros mismos? ¿Podemos comprar una judía verde que no venga de Marruecos? Entonces, cuando nos hagamos estas preguntas, sabe Dios lo que nos queda por caer todavía hasta tocar fondo para empezar a pensar ciertas cosas. Y para empezar a pensar que a lo mejor conviene hacer ciertos sacrificios, pero no en nombre de lo que nos piden que los hagamos, para que esto, aquí entre todos, como nación, como colectividad, podamos subir un poquito para arriba. Pero eso requiere estar al tanto de lo que pasa en el mundo, no conformarse con tonterías y recordar sobre todo una cosa, y esto no creo que Tamames vaya a hablarnos de ello en esa moción de censura, sobre todo recordar una cosa, que los mismos poderes que hace 2 días nos estaban diciendo, viaja a las Seychelles, monta en avión, cómprate 2 coches, ten tal, vete a cenar fuera de casa, ahora te dicen, no, por favor, ahora frugalidad, ahora frugalidad y ciudades de 15 minutos, que en 15 minutos, ¿para qué vas a ir más allá de 15 minutos a otro sitio? Mientras no tengamos claro todo eso, a mí el circo de la carrera de San Jerónimo me tiene sin cuidado. Lo que pasa es que me hace daño. O sea, vamos a ver, no espero nada bueno de ellos. De ahí no va a salir nada porque es una suma de incoherencias, una suma de contrariedades aparentes que solo se ponen de acuerdo a la hora de fastidiar a España y a los españoles. Y bueno, pues eso es lo que tenemos, hijos. Por eso voy a Saramo. Pero claro, eso no quiere decir que tengamos que admitirlo o que tengamos que darle más importancia o más atención que la meramente anecdótica, casi. Pero cuidado porque ahí nos van a venir muchos palos. Aunque sea anecdótico o lo que sea, estamos en manos de la trivialidad. Esto debe ser aquello de la trivialidad del mal, que decía aquella refiriéndose a lo de los nazis, ¿no? Bueno, pues por el estilo. Y si alguien se ofende con que le comparo, pues nosotros también nos ofende, como decía Martín, que nos comparen con Bildu. Y bueno, pues eso es todo. Nada espero. Pues poco esperamos. Lo que sí que es cierto es que, como esta nueva pantomima no ha hecho nada más que empezar, ahora tendrán que poner una fecha para el debate, luego llegará el debate, luego llegarán las consecuencias del debate y la consecuencia de la moción de censura. Y seguro que lo abordaremos en este programa como se merece. Solo me queda, antes de despediros, por supuesto, daros las gracias. Martín, tú esta semana se te puede escuchar y en Decisión Radio el jueves, si no me equivoco, ¿no? En Decisión Radio el jueves, en la tertulia del Contrapunto, y en Sin Novedad en Alcázar el sábado, en la tertulia también de Decisión Radio de Eduardo García Serrano. De Eduardo García Serrano. Perfecto. Yo esta semana ya he cumplido parte de mi cuota de pantalla. Ya he estado el lunes y el martes en Informa Radio. Y todos estos vídeos, o casi todos estos vídeos de nuestras apariciones en medios, los colgamos también en los canales propios de La Hora del Café, para los que no los podéis haber visto o oído en directo. Y nada, despedirte, Martín. Muchas gracias por todo, muchas gracias por tu ejemplo una vez más.
Y muchas gracias por haber contado aquí lo que, aunque ha habido otros medios en los que has podido hacerlo, quizá aquí a lo mejor lo has podido hacer con más detalle y ya también un poquito habiendo pasado un tiempo que te permite analizar todo lo ocurrido, aunque a ti lo tienes más que asumido porque llevan muchos años viéndolo, pues con un poquito más de calma y de sosiego. Así que muchas gracias, Martín. Fausto, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias también por acudir, como siempre, a la llamada del café. Estas aportaciones vuestras de personas ya con bastantes años de analistas y por desgracia equivocándonos bastante poco en lo que decimos, no porque seamos muy listos, sino porque esta peli ya la hemos visto y la verdad es que sabemos que va a acabar bien la peli, pero bueno, pero todavía nos queda un sufrir un poquito. Así que muchas gracias, Fausto, a ti también. Y voy a acabar con, aparte de ese vídeo que he dicho que voy a poner relacionado con el comunicado de Falange, de las dos organizaciones falangistas, relacionado con las sanciones por la Ley de Memoria Democrática, voy a acabar recordándoos que los Viernes Culturales de la Falange este viernes va a ser la presentación del libro Historia Criminal del Partido Socialista. Va a ser a cargo de su autor, Javier García Isaac. Va a ser el viernes 3 de marzo a las 8 de la tarde, la Hermandad de la Vieja Guardia, en la Cuesta Santo Domingo 3, primero, escalera izquierda. Como sabéis, este acto también se va a retransmitir en directo, me niego a decir streaming, como me niego a decir banner otra vez, en directo por las mismas redes sociales o parte de esas redes sociales, incluidas el Twitter de la Vieja Guardia, y ahí os invitamos para que vengáis a esa presentación o para que la veáis si no podéis venir. Y luego, además, el vídeo también se quedará. Y luego, también es muy importante recordar que, perdonadme, lo tengo por aquí, sí, que este fin de semana hay dos actos con los cuales nos volverán a empurar, posiblemente. Uno es el acto público falangista en Valladolid, en la Plaza de Portugalete, que va a ser el 4 de marzo, sábado, a las 12 del mediodía. Es un acto en defensa de la soberanía nacional y de los derechos sociales y coincide con el aniversario de la fusión de Falange con las Jons. Y el otro acto, unas horas después, es en Lavajos, en la provincia de Segovia, el lugar donde cayó Onésimo Redondo, que es un homenaje a Onésimo Redondo. Allí donde está el monolito ya está bastante destruido, por lo menos en cuanto a simbología, pero ahí se va a celebrar el acto que convoca la Hermandad de la Vieja Guardia y también se suman las dos organizaciones falangistas y ese va a ser el el sábado 4 de marzo también, pero unas horas después, como decía, a las 3 de la tarde. Y nada más, me queda pues despediros otra vez dándoos las gracias con nuestro irrenunciable Arriba España y no os vayáis que os voy a poner el vídeo de ese comunicado de la Falange. Así que gracias a los dos otra vez y Arriba España y dentro el vídeo. Arriba siempre. Desde el Gobierno se ha ordenado abrir un expediente sancionador contra la Falange con motivo de los actos autorizados por la Delegación del Gobierno de Madrid que tuvieron lugar los pasados días 19 y 20 de noviembre de 2022 y que consistieron en una concentración en la calle Marqués de la Ensenada y en una manifestación hasta la Plaza de la Moncloa, desde donde se inició la tradicional Marcha de la Corona, para trasladar a la puerta de entrada del Valle de Cuelgamudos, antes Valle de los Caídos, y sin entrar en dicho recinto por estar expresamente prohibido, una corona de flores en recuerdo del asesinato de José Antonio Primo de Rivera el 20 de noviembre de 1936. En dichos actos, la Falange no ha vulnerado ninguna normativa y su discrepancia con la Ley de Memoria Democrática y con tantas otras de carácter ideológico, liberticidas de derechos fundamentales y atentatorias con la unidad de la patria, lo ha sido siempre, sí, con contundencia, sí, pero con todo respeto y jamás humillando a las víctimas de los enfrentamientos entre hermanos que ha sufrido nuestra nación, muy en particular la de la pasada Guerra Civil, a la que José Antonio, nuestro fundador, se refirió en su testamento.
escrito en la prisión de Alicante con esta petición y manifestación digna de todo elogio. Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya paz el pueblo español tan rico en buenas cualidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. En el citado expediente nada se vislumbra, porque no lo hubo de que en la convocatoria, en el desarrollo de estos actos, se haya incitado a la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo, o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares. ¿Qué es lo que recoge la Ley de Memoria Democrática? Actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional, sin que desde luego, tal y como manifiesta dicho secretario de Estado de Memoria Democrática, pueda incluirse en dicho texto las conductas que describen que se han dado vivas a España, a la Falange y a José Antonio, o que se ha entonado el himno Cara al Sol con el brazo extendido, sencillamente porque ni José Antonio Primo de Rivera, ni las loas vertidas a su persona, ni el canto del Cara al Sol, ni por supuesto los vivas a España de la Falange, organización política legal, constituyen el objeto regulado por la Ley de Memoria Democrática. Al igual que no constituye la simbología propia del PSOE y de los comunistas, el canto de la Internacional, saludo con el puño en alto y la bandera roja. Falange pone en conocimiento de nuestros militantes, amigos y simpatizantes, así como del público en general, que hemos dado traslado a nuestros servicios jurídicos de los informes ordenados redactar por el secretario de Estado de Memoria Democrática, que carecen de toda consistencia, habiéndose presentado un escrito en defensa de nuestros derechos e intereses, que son los del pueblo español, a poder manifestarse y dar su opinión a favor o en contra de la citada Ley de Memoria Democrática. La misma que pretenden aplicarnos pese a conocer que nuestros actos se desarrollaron con total normalidad y dentro de la legalidad, como se puede comprobar con las imágenes y vídeos que están colgados, están puestos en nuestra web, o están puestos también en nuestras redes sociales. A través de este comunicado, la Falange manifiesta que pese a las dificultades, atropellos y abusos gubernamentales, y que también, pese a las incomprensiones y manipulaciones de unos y de otros, nada nos hará callar para expresar libremente nuestras discrepancias con este o con cualquier gobierno que ponga en peligro la unidad de España, que no asegure el trabajo y el pan para todos los españoles y que atente a la justicia en todas sus manifestaciones. Y para terminar, como ya habrán visto, como he comentado antes, en las redes sociales y en los medios de comunicación, queremos terminar este comunicado con la letra del Cara al Sol, himno de amor, alegría, paz, esperanza en una España mejor para todos. Voy a recitar el Cara al Sol. Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros. Impasible el ademán y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas 5 rosas las flechas de miel. Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. Arriba España.